Buenas tardes, hoy tenemos el agrado de tener aquí nuevamente a la profesora Claudia Cifuentes. Hoy abordaremos el tema de la educación sexual y cómo se ha ido desarrollando en el colegio. Cuéntanos, profesora, ¿cómo se eligió este tema? Bien, hola, buenas tardes, chiquillas. A nivel ministerial, el Ministerio de Educación nos sugiere a los colegios que utilicemos un programa de educación sexual para principalmente educación media. Para esto, el Ministerio propone 5 programas, de los cuales uno como colegio decide cuál se asemeja más a lo que es el proyecto educativo y lo que quiere promover en sus estudiantes. Y en esa búsqueda nosotros, por ahí por el año 2011, tuvimos una capacitación masiva de profesores con el programa llamado Teen Start, que es un programa que lo patrocina la Universidad Católica de Chile. Y empezamos un poco ahí a conocer lo que era este programa. Se capacitó a una gran cantidad de profesores, pero lamentablemente en el tiempo eso como que no progresó mucho. Entonces, hace un par de años, en una nueva búsqueda de esta capacitación o de esta promoción de educación en este ámbito en nuestras estudiantes, se decidió formar un equipo de trabajo para esta área. Entonces, volvimos a escoger el mismo programa, pero cambiamos la estrategia. Ahora pusimos una persona que estaba encargada de la implementación específica, como la organización propiamente tal, y otras tres profesoras en este caso, que estaban encargadas como por ciclo en la implementación. Así surge el equipo de trabajo de Dinestart, que está compuesto, por la profesora Débora, que es del primer ciclo, por la profesora Catalina Valenzuela, del segundo ciclo, y por la profesora Belén Gajardo de enseñanza media. Durante el año 2018, nosotros estuvimos todo el año trabajando en la adecuación de lo que era el programa y la realidad de nosotros como colegio, para que el año 2019 se empezara a implementar en lo que ustedes ya han tenido como clases durante este primer semestre. Así parte de toda la historia. ¿Y como de qué curso se empieza a enseñar Este tema, lo este entiendo, tema sí. ya? La propuesta ministerial nos sugiere que solo se aborde en enseñanza media de manera obligatoria. O sea, nosotros legalmente a quienes debemos proporcionar esta información es a la enseñanza media. Pero nosotros como colegio creemos que no tiene sentido capacitar solo a las niñas de enseñanza media si la educación de la sexualidad debiera partir, ojalá, desde lo más pequeño posible. Entonces, en ese contexto, el colegio trabaja con la capacitación y la implementación de este programa desde primero básico hasta cuarto año medio, con distintas horas a la semana. Por ejemplo, primeros básicos y segundo básico no tiene orientación una vez a la semana como lo tienen los cursos más grandes, tiene solo un semestre. Entonces, ahí se fue como adecuando de acuerdo a los tiempos la implementación en los cursos, pero actualmente estamos abarcando toda la enseñanza, salvo prebásica. ¿De qué manera lo hacen con los cursos de primer ciclo para hacer la educación sexual? Porque tengo entendido que igual debe ser de una manera más delicada, entre comillas. Sí, hablar con las niñas más chiquititas no se habla de sexualidad de la misma forma en que se habla con las niñas más grandes, evidentemente, sino que en las chicas se promueve más que nada como promover, el autocuidado, el conocerse, el tener una conciencia de que tenemos un cuerpo que debemos cuidar, que debemos conocer y que también que debemos diferenciar hombres con mujeres. Entonces, desde esa perspectiva se empieza a abordar este tema y no se habla como de sexualidad propiamente tal, sino que se habla como de conocerse a sí mismo. El concepto ya como de sexualidad desde la reproducción es desde tercero o cuarto básico recién que se empieza a implementar este tema y estos conceptos para llegar a sexto, séptimo, los cursos más fuertes, en donde sea como la formación más específica y más biológica sobre este tema. ¿Y cómo los apoderados han ido percibiendo este proyecto? ¿Qué opinan? Nosotros el año pasado como equipo hicimos desde el área de convivencia escolar también una escuela para padres, en donde se sensibilizó sobre este tema, se invitó a los apoderados desde sexto, me parece, hacia arriba, a una capacitación, por así decirla, pero no desde la formación de hacerles clase a los papás, sino que lo que hicimos fue enseñarles o mostrarles más que nada a los papás qué temas se iban a abordar, porque entendemos también que los primeros educadores en este ámbito deben ser los propios padres.
Entonces, de cierto modo, lo que se planteó fue la planificación general de lo que eran los temas que se iban a trabajar por curso, para que ellos como apoderados, lo ideal era que lo conversaran antes. O sea, dependiendo del curso, era el tema que tenía que abordar cada mamá, cada papá en su casa, para que este año, cuando ya lo vieran de manera como más sistemática, se dieran cuenta de que no era nuevo lo que se les estaba hablando y que ya lo habían hablado en algún minuto con los papás. La recepción en general fue buena. Los papás estaban muy de acuerdo con que esto se enseñara, porque, a ver, lo que queremos no es, lo primero que se piensa con sexualidad es como evitar el embarazo adolescente. Pero si ustedes como niñas investigan un poco, la tasa de embarazo adolescente hace muchos años que en Chile ha bajado. Hay otras preocupaciones que son más relevantes que el embarazo adolescente en este tema. Entonces, en ese ámbito, lo que planteábamos nosotros como equipo es plantear esta discusión con los apoderados de un tema que habitualmente no se habla. Y comúnmente, ¿cuáles serían las reacciones de la niña al hablar del tema? Porque claro, a lo mejor en primero básico ya no es tan fuerte, pero cuando le empiezan a hablar de sexo y cosas así, o que la práctica de usar condón y preservativo, igual se toma como un poco más gracioso. A ver, sí, pues al principio es como de pudor. Las primeras clases, cuando uno habla que manifiesta que se va a implementar un programa de sexualidad, se tiende a pensar que lo único que vamos a hablar es del acto sexual propiamente tal. Pero la verdad es que algo que capta la atención de este programa es que va mucho más allá de esto mismo. O sea, las unidades que se abordan efectivamente tienen que ver con la anticoncepción en algún aspecto o con la prevención del embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, pero también aborda un tema afectivo que no es menor, que tiene que ver con que nosotros cuando tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de los cambios y todo, vamos tomando otra conciencia con respecto a las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo. Entonces, en el programa, hablar de sexo propiamente tal o del acto sexual propiamente tal no se habla de manera tan evidente. Entonces, esa duda se despeja como en las primeras semanas. Por ejemplo, en octavo. Yo soy la profesora de octavo y dentro de las primeras sesiones que hablamos era más que nada de los deberes y derechos de las personas, de cómo hablábamos del tema del embarazo de las adolescentes, qué pasaba con las familias de esas niñas. No hablábamos de cómo llegábamos a embarazarnos, porque ese conocimiento lo saben las niñas, lo saben los papás, eso es algo que se puede hablar muy fácilmente, pero abordábamos como a la persona desde otro ámbito. Y eso creo que hace que este programa sea significativo en algunos aspectos para las niñas y también que les llame mucho la atención y les guste a los papás. ¿Y usted cree, o ha visto cambios de que el proyecto ha cambiado la manera? Sí, entiendo. Mira, yo creo que sería apresurado pensar si hubo un antes o un después, pero siento que las niñas ya tienen súper como internalizado que este tema y esta asignatura de esta actividad que se hace en orientación es como una asignatura más. No lo ven como algo como tabú, no lo ven como algo así como morboso, sino que lo hablan desde una perspectiva como más madura, por así decirlo, y que apunta hacia el hablar de temas que son relevantes para las niñas. Por ejemplo, han habido cursos que nos piden temas más específicos sobre, no sé, pues de enfermedad de transmisión sexual, como cosas que buscan algo que para ellas es importante informarse, más que otras cosas que podrían ser como lo típico, no sé, como lo que hablábamos del mismo acto propiamente tal. No, las chiquillas como que buscan profundizar algunos contenidos. Ahora, ver el impacto por lo pronto siento que es apresurado, tendríamos que esperar unos años, y yo siento que el evaluar si un programa impactó favorablemente algo, tendríamos que esperar que se implementara de manera completa. O sea, casi yo esperar un ciclo completo, idealmente, claro, casi de primero a cuarto medio. No sabemos cómo van a salir esas chicas todavía, pero al menos el impacto que yo veo en términos como concretos es que el tema de la sexualidad se habla con mucha naturalidad en el colegio, y eso es bueno. Todo eso obedece como un proceso de aceptar que la etapa evolutiva va a generar un cambio en ti, un cambio que va desde lo físico, lo emocional, psicológico, y siento que esas conversaciones también se pueden dar en estos momentos de la implementación del programa, de plantear como con los profesores jefes, con las profesoras jefes, el cómo abordar esto del que no me gusto como persona, que no me gusta la que veo al frente,
Y eso creo que se puede abordar también desde el programa, pero también desde la misma experiencia que están teniendo ustedes. Porque el proceso de la adolescencia propiamente tal supone que eso va a suceder. O sea, es normal que un adolescente no esté contenta o contento con lo que está viendo enfrente, porque es un proceso que está viviendo, como de volver a ver a esta persona que no es la misma que veía hace unos años, muy distinta en todos aspectos, y como encantarme y terminar queriendo a esa persona. Es como un proceso también. Y que creo que en el programa también se puede abordar. O sea, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo en el programa, se abordan tales temas que permiten generar estas instancias de conversaciones donde se podrían abordar estas conversaciones. Y aparte de esos temas como conocerse a uno mismo y esas cosas como psicológicas, ¿qué otros más han habido? ¿Como qué otros temas se abordan? Sí. A ver, nosotros, el equipo de Divestar está siendo como capacitado cada cierto tiempo con las nuevas temáticas de acuerdo a los desafíos que hay en la vida actual, en la sociedad actual. En ese aspecto, algo que se habló bastante en un seminario que hubo el año pasado de monitores de Bienestar, que era como internacional y donde andábamos las 4 profesoras, se hablaba bastante del desafío que supone el educar a los estudiantes en lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Ese es un gran tema de este programa y es un gran tema que debemos trabajar con las adolescentes, porque si hay algo que se ha disparado son estas cifras. O sea, ya no está el tema, como les decía anteriormente, del embarazo adolescente, está súper controlado, pero lo que no está comprobado, o sea, controlado es cuánto aumentó, por ejemplo, las cifras de VIH, cuánto aumentaron las cifras de personas que tienen algún tipo de infección de no solo VIH, y cómo combatir eso. O sea, en ese seminario, por ejemplo, hablaba una especialista que decía que actualmente la medicina no está dando abasto como en términos como de medicamentos para estas enfermedades que están surgiendo ahora. Entonces, eso genera un desafío que nosotros como profesores tenemos que tratar de crear la conciencia en ustedes de que esto no es juego, de que esto no es broma, de que esto es serio, que efectivamente se van a enfrentar en un escenario muy distinto a lo que era antiguamente y que deben estar preparadas con la información oportuna. Ahora, Bienestar lo que promueve es un poco aplazar esta como iniciación sexual propiamente tal, porque lo que supone es que no es una decisión que se tome a la rápida, es algo que se toma como a conciencia, y que si una persona decide hacer algo con su cuerpo, sea muy responsable de lo que puede pasar también. Entonces, en ese aspecto es lo que se ha abordado bastante en los últimos seminarios de este tipo. Ahora, también por otra parte, en junio tuvimos otra capacitación que ahí solo asistió Catalina, la profe Catalina y yo, que tenía que ver cómo abordar las diversidades sexuales en este tema también, porque también es una realidad, que en el fondo hay distintas inquietudes que son distintas a las que se hacían antes. Yo, por ejemplo, en la capacitación del año 2010 y 2011, por ahí no hablamos de diversidad sexual porque no era un tema por lo pronto. Ahora lo es. Entonces también se nos habló en ese entonces, en ese seminario, de cómo abordar desde este programa el acompañamiento con las estudiantes que están en una etapa de búsqueda de su identidad sexual también. Entonces, en ese aspecto sentimos que el mismo programa va promoviendo nuevas, capacitaciones para que nos vayamos actualizando, y a su vez nosotros también actualizar a nuestros equipos de trabajo. Por ejemplo, después de este seminario nosotros tuvimos una exposición con los profesores jefes, con los profesores, me parece, de todo el colegio, en donde se les hablaba cómo abordar el tema de la diversidad sexual en las salas de clases, cómo actuar, en fin, porque tampoco podemos actuar desde la prohibición, desde el escandalizarse, sino que hay que acompañar lo que está pasando y orientar a las chiquillas en lo que están viviendo también. Formación como más potente en séptimo y octavo, que ahí está como el despertar de todo. Entonces ahí se explica un poco lo que está sucediendo, y yo creo que estas conversaciones se van dando como solo dependiendo del curso también un poco, esta búsqueda. Ahora, nosotros estamos viviendo unos tiempos en los cuales se habla mucho de la plenitud de la persona y de la mujer, de hablar de temáticas que yo, por ejemplo, cuando era estudiante como ustedes nunca lo hablamos, y en ese contexto creo que hay mayor información, y por eso también las niñas llegan con estas preguntas a nosotros como las profesoras.
Pero siento que por ahí va el mensaje nuestro de que vayan viviendo como su sexualidad de la manera más plena posible. Entonces por ahí puede ir como la respuesta, no sé si se entiende un poco. Se nota cuando no hay apoyo de los padres, sobre todo en los cursos menores, porque ya los mayores ya saben un poco más del tema y se pueden hasta informar en internet. Yo me he informado muchas cosas en internet, porque igual a un papá a veces no le interesa hablar de temas con las niñas o niños, o simplemente le incomoda. A ver, eso es lo que llamamos como un poco resistencia. Yo no veo tanta resistencia de acá. Yo creo que también hay un poco de pudor al principio, de cómo lo hablo, cuándo lo hablo, qué le digo. Pero eso ha ido cambiando con el tema. O sea, piensen ustedes que, no sé, pues cuando yo tenía la edad de ustedes, hablar como de las partes del cuerpo humano, del hombre y la mujer, como que tenía nombres ficticios. Ahora se habla con los nombres que corresponde y no pasa nada. Entonces yo siento que sí ha habido una evolución lenta, pero que está sucediendo. O sea, los papás como que cuando uno habla de esto se incomodan un poco al principio, pero terminan diciendo ya, bueno, sí hay que hacerlo. Entonces en ese sentido, claro, siento que ha ido avanzando. Ahora, sí siento que es importante mencionar que no todo lo de internet es tan confiable. O sea, también en internet hay una desvirtualización de lo que es la sexualidad propiamente tal en algunos aspectos, que también se debe acompañar. O sea, es mi deber como adulta decirles que, claro, que está súper bien que busquen información en internet, pero que también puede existir una posibilidad de que lo que encuentren no sea lo más adecuado, porque pierden de repente un poco la espiritualidad, el amor, y lo transforma como un hecho como mucho más sin emociones. Y lo que nosotros como colegio obviamente promovemos, estamos en una escuela católica en donde el amor y el sentido del querer es como lo principal. Veo que está con un material que trajo hoy día. ¿Nos podría mostrar de qué se trata? Ya, sí, les traje lo que se llaman las cartillas de registro del ciclo de las mujeres. ¿Y por qué lo traje? Porque nosotros cuando implementamos el programa como equipo de trabajo, determinamos los materiales que se podían ocupar y que podían ser significativos. Y en ese sentido, el utilizar esta planilla de registro que tiene que ver con el registro de fertilidad, que lo vamos a mostrar un poco, y tiene que ver con que cada estudiante va registrando como su ciclo menstrual. Esto, si se ocupa de manera adecuada, podría un poco permitiría que las chicas conocieran perfectamente su ciclo y supieran cuándo están produciendo, por ejemplo, en los días de ovulación, los días de menstruación, y así tener un conocimiento como vasto de lo que es su cuerpo. Esto apunta a que este es como un método anticonceptivo en el fondo, que si una persona maneja su ciclo bien, no necesita esta bomba de hormonas que dan los anticonceptivos, que no necesariamente hacen bien en todos los aspectos, y podría también generar un método como de planificación familiar en un futuro. Entonces, cuando nosotros hicimos la compra de estas cartillas, pensamos que lo importante era comprar para todas las estudiantes. Y compramos cartillas para niñas de séptimo hasta cuarto año medio. Esto con fondos del colegio, de la ley CEP, o del colegio, ya ahí lo tendríamos que precisar, ya no lo recuerdo. Pero al comprar estas cartillas, el equipo de Bienestar se contactó con nosotros porque quieren ver cómo ha funcionado esta educación de las cartillas en las estudiantes del colegio. Y a nosotros como equipo nos invitaron a participar en el seminario que se va a hacer en octubre, para contar nuestra experiencia de implementación de Bienestar, viendo lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, esto que traje acá fue como la puerta de entrada a hacer conocido un poco nuestro colegio en un congreso donde asisten, no sé, 200 personas, en donde vamos a hablar cómo hemos ido implementando este programa, qué ha sido bueno y qué no ha sido tan bueno para ir mejorando la experiencia. ¿Y las niñas han notado cambios o han descubierto cosas que antes no sabían de su cuerpo con esta cartilla? Por lo pronto son pocos los cursos recién que que hasta ahora lo han pedido. De hecho, primero medio lo pidió uno de los séptimos y cuarto medio. Son los cursos que han solicitado oficialmente las cartillas, y tercero medio.
Entonces, esas chicas son las que están pasando como por ese proceso de aprender a usarlo, porque tampoco es tan sencillo, porque en el fondo va generando un registro, hay imágenes que se van mostrando y se va como reconociendo la fertilidad a través de imágenes, etcétera. Entonces, yo creo que el impacto, como te decía anteriormente, no lo podemos ver, pero ya que sepan que esto existe, ya es un avance importante. Profesora, le queríamos dar las gracias por nuevamente aceptar venir a una entrevista y conversar con nosotros sobre un tema que ya es realidad y se está dando. Bien, les agradezco a ustedes también la invitación. Puedo venir las veces que quieran, de hablar de lo que quieran. A mí me gusta mucho conversar con ustedes. Siento que es una muy buena plataforma. Felicito el trabajo que hacen aquí también. Veo por ahí que tienen hartos seguidores, entonces da un poco de vergüenza venir de repente, pero siento que la conversación lo amerita. Así es que, bueno, recordar que desde el Departamento de Convivencia Escolar siempre estoy dispuesta a recibir apoderados, recibir niñas. Si es que a partir de esta entrevista surgen dudas, que agenden entrevistas a través de valga la redundancia, agenda escolar, a través que analicen a través de los profesores jefes, porque lo importante es que si me surgió una duda, la resuelva con quien corresponda. Así es que yo les agradezco a ustedes también, chiquillas, lo están haciendo cada vez mejor. Así es que muy bien, es bueno verlas en esto. Gracias.